el señor ministro de Hacienda o la directora de Planación Nacional quiera decir algo, porque todo lo que han dicho de que estamos grabando a la clase media, etcétera, son cínicos y mentirosos, porque los que critican fueron los que endeudaron al país con el COVID como nunca antes había pasado, cuando pagaron el subsidio de la gasolina, etcétera. Son los que están criticando una reforma tributaria que, entre otras cosas, él lo hable, señor ministro, porque sería para el próximo gobierno, no sería para esto, es porque hay un déficit real y un tratamiento serio con las finanzas. Entonces están diciendo una cantidad de mentiras, que estamos grabando la canasta familiar, los restaurantes, la clase media, cuando no es así. Lo que se está buscando es una disminución de impuestos para empresas, a los hidrocarburos, a los carros que contaminan. Yo no sé si el señor ministro de Hacienda puede ayudarme a hacer una mejor defensa. Señor ministro de Hacienda, tiene el uso de la palabra. Sí, es importante aclarar que hay una avalancha de noticias falsas en relación con la ley de financiamiento, en donde se ha pretendido desvirtuar el sentido de la ley de financiamiento, que tiene dos principios básicos y que no se han roto en absolutamente nada de la presentación. El primero es que la canasta familiar no se toca en la ley de financiamiento, no se va a gravar absolutamente ningún producto de la canasta familiar. Y el segundo elemento es que es un proyecto que es absolutamente progresivo en las medidas, en el sentido de que busca que los sectores de mayores ingresos en el país, los sectores que tienen mayores comodidades y el sector financiero entre ellos, sean aquellos que respondan por las necesidades de mayores recursos que hoy tiene el país, y son quienes están realmente mucho más gravados dentro de la estructura de propuestas que se han presentado. Hemos presentado cerca de 40 medidas, algunas de ellas han sido mal interpretadas. Por ejemplo, hemos establecido que uno de los sectores que no deben ser gravados son los conjuntos residenciales, y la noticia que ha aparecido es que estamos colocando unos impuestos a los pagos de administración de los conjuntos residenciales. Esa noticia es absolutamente falsa. Se ha mencionado que hemos colocado una propuesta de incremento del IVA a varios productos, como decía, de la canasta familiar, que son falsos, y concentramos el esfuerzo en medidas que gravan a sectores que por razones de salud deben ser desestimulados, como es el caso del tabaco, como es el caso de los productos de licor, de los productos que tienen uso del alcohol. Estos sectores se les ha incrementado el impuesto con el propósito también de mejorar los efectos en la salud del país. Se le ha establecido una sobretasa especial de impuestos sobre la renta al sector financiero. Le hemos colocado una sobretasa que nos va a permitir recuperar importantes recursos, y que está en la dirección de que este sector financiero ha obtenido ganancias significativas importantes en este último periodo y debe contribuir con las necesidades fiscales que tiene hoy el país. Dentro de este conjunto de medidas también se han considerado la necesidad de que en materia de impuesto de renta de personas naturales, en los perfiles más altos se incrementen el impuesto de renta a personas naturales, entendiendo que los sectores de mayores ingresos, de mayor patrimonio, también van a ser más gravados. En los sectores de bajo ingreso y de ingreso medio, para poner un ejemplo, en el tema de ingresos de renta, que tengan ingresos inferiores a 10 millones de pesos, no tienen ninguna variación en el impuesto de renta, y en patrimonio, aquellos patrimonios que están por debajo de 1.900 millones tampoco son afectados, pero al contrario son
muy gravados los sectores en los perfiles más altos o de ingresos más significativos. Este conjunto de medidas tiene esa filosofía de ser una reforma totalmente progresiva, progresista, y creemos que hoy el país está demandando de la población de mayores ingresos, de los sectores que han sido favorecidos por la riqueza o de mayores patrimonios, deben hacer un esfuerzo para financiar la necesidad de los programas sociales que hoy tiene el gobierno del cambio. Estas son solamente algunos comentarios de las noticias falsas que han aparecido. Se ha mencionado que, por ejemplo, vamos a grabar a todos los espectáculos, eso también es falso. Hemos establecido que solamente la boletería para espectáculos con un valor superior a los 500.000 pesos es la que va a tener un nuevo impuesto, y hay que tener en cuenta que ningún espectáculo, por ejemplo, en los espectáculos deportivos va a tener boletería superior a los 500.000 pesos. Tampoco sucede esto con los espectáculos de cine o los espectáculos teatrales, y solamente una pequeña franja de cierto tipo de eventos artísticos tienen la exigencia de boletería de un mayor valor, y solamente es esa la boletería que se va a gravar. Hay que tener en cuenta que para garantizar la financiación, por ejemplo, de la seguridad y los programas que están asociados al fortalecimiento de la fuerza pública, también demandan unos esfuerzos de inversión que han sido mencionados en el en el presupuesto del año 2026, y esos recursos también van a ser recibidos a través de esta carga impositiva que tiene los sectores de mayores ingresos en el país. Este es el sentido general de la ley de financiamiento, y reitero, no hay ninguna afectación ni a la canasta familiar, y van a ser gravados fundamentalmente los sectores de mayores ingresos y los productos de lujo que se comercializan con tarifas superiores. Es el caso, por ejemplo, de los vehículos de alta gama, los yates, ese tipo de productos van a ser gravados con unas tarifas muchísimo más altas. Ese es el sentido de la reforma. Vamos a empezar a hacer un ejercicio pedagógico explicando todas las medidas que han sido adoptadas, y esperamos que la ciudadanía entienda con claridad y con tranquilidad el sentido de la propuesta de ley de financiamiento que hace parte del proyecto de presupuesto para el año 2026, que es necesario y que es consecuencia de un desequilibrio fiscal que se acumuló en los últimos años, y que el gobierno pretende no solamente resolver esas necesidades para el próximo año, sino garantizar una continuidad en los ingresos tributarios en el país, y que garanticen también la estabilidad de la estructura fiscal y del futuro de los ingresos tributarios, con el propósito de asegurar que en el país cerramos la brecha fiscal que se ha generado, reducimos el déficit fiscal y garantizamos para el próximo gobierno una estabilidad fiscal, como es la estructura planteada de la ley de financiamiento. Muchas gracias, ministro. ¿Es posible, por favor, que le explique también un poco más a la audiencia que nos ve y nos escucha en este momento sobre el tema de hidrocarburos? ¿Los impuestos a los hidrocarburos? Sí, básicamente lo que estamos haciendo es colocando unas tarifas de IVA adicional a la gasolina, a la CPM, en una proporción que realmente incide de manera poco sustancial en el precio final de los hidrocarburos. Creemos que también hay que equilibrar las tarifas que se estaban manejando para el carbón con las tarifas que se manejan para la gasolina y el ACPM.
En conjunto, se trata de desestimular a través de estas medidas el uso acumulado y continuo de todas las energías basadas en energías fósiles y que están, como lo ha dicho el presidente, afectando el futuro estratégico del país y estimulando, como de hecho se hace en algunas medidas de la ley de financiamiento, el uso de energías alternativas y promoviendo el uso, por ejemplo, de los vehículos eléctricos y desestimulando aquellos vehículos, por ejemplo, en el caso de los vehículos híbridos, que aparentemente utilizan energías alternativas, pero que en la práctica estaban teniendo muy poca incidencia en la reducción de las emisiones de CO2 y en el menor uso real de combustibles fósiles. En ese sentido, va a haber algunos incrementos en las tarifas sobre la gasolina y la CPM, incrementos que en algunos casos van a tener una incidencia marginal sobre el precio global de la gasolina, con una capacidad de impacto mucho menor de lo que se beneficia con la reducción del uso de estos combustibles fósiles. Esa es básicamente la idea en relación con el incremento en el IVA de algunos de los productos de gasolina y ACPM. Muchas gracias, señor ministro. Yo no sé si la directora de la Planeación Nacional querría agregar algo sobre la reforma, que no es reforma tributaria, sino el financiamiento, que me equivoqué, señor ministro. Bueno, tiene medidas tributarias dentro del estatuto tributario que en ese sentido puede comprenderse como medidas de reforma tributaria, pero amplía la intervención, por un lado, de algunas medidas que no son directamente relacionadas con el estatuto tributario, por eso es una ley de financiamiento, pero adicionalmente es un proyecto de ley que está asociado a la financiación del plan de desarrollo y que está totalmente integrado y por eso es una ley de financiamiento. La directora de Planeación Nacional. Directora de Planeación Nacional, tiene usted el uso de la palabra. Sí, simplemente para complementar un poco la intervención del señor ministro de Hacienda, el sentido de este proyecto presentado es avanzar en los ejes claves estratégicos del programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, que fue elegido en las elecciones por la mayoría de la población colombiana como la representación de un programa a mediano y largo plazo de cambio en los ejes estructurales de las políticas públicas en Colombia. Como lo ha mostrado el señor ministro de Educación, como lo ha mostrado el señor ministro de Salud en los recientes días, como lo ha expuesto el señor presidente, hemos tenido unos resultados excelentes en materia de intervenciones de política pública, cambiando una perspectiva de focalización inspirada en un modelo neoliberal hacia una transición que sea garante de derechos de la acción pública con una perspectiva de universalidad en el acceso al derecho de toda la población. Eso se materializa en unas políticas de subsidio a la oferta que implican que el Estado tenga que hacer unos gastos, como en el caso de las universidades, por ejemplo, y que en el presupuesto se tenga que hacer una reacomodación o reconceptualización de gastos que son recurrentes y que han sido tradicionalmente clasificados como inversión, pero realmente son gastos de funcionamiento. Ese asinceramiento implica que nosotros como Estado en nuestros procesos de planeación y de programación presupuestal debemos determinar lo que es realmente inversión pública para el desarrollo, ¿sí? Además de la tarea de completar un estado de bienestar que nunca se desarrolló en Colombia y que por eso tenemos grandes brechas de acceso y de garantía de derechos en la población. De manera tal que en este momento, además, con el déficit y con todo la crisis presupuestal acumulada,
Ya hemos dicho hasta el cansancio que 80 billones de pesos se han usado para financiar los combustibles fósiles cuando estamos en un mundo con una demanda decreciente de hidrocarburos. Pues nos ponen, digamos, nos ponen unos retos de cara a la sostenibilidad a largo plazo. Y yo creo que, como lo ha expuesto el señor ministro de Hacienda, esta reforma este proyecto presentado no solo avanza en la garantía de estos derechos y en este cambio de concepción de la política pública, sino que además garantiza el acceso a las personas que siempre han estado excluidas del desarrollo, de la participación en la economía a través de la garantía de los programas del programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. De pronto, complementar algunas de las menciones que se han tenido que hay que aclarar. Ha habido demasiada desinformación recientemente en los medios de comunicación. Se ha mencionado que se graban los cultos religiosos. Es bueno aclarar que no se graba ningún culto. Al contrario, se mantienen las dinámicas, digamos, tributarias exentas de Es la actividad las mercantil. iglesias. Lo que se graba es la actividad comercial realizada por las iglesias. Hay unas actividades que no están asociados al culto, sino que son actividades comerciales diferentes que son las que empiecen a ser grabadas. No se graban los vehículos en general, solamente los vehículos de alta gama que tengan un valor superior a $30.000 de valor FOB, que eso equivale más o menos al valor de venta interno de cerca de 180 millones de pesos. Vehículos de alta gama son los que tienen un impuesto adicional. No se grava el turismo, se ha hablado de que se está gravando el turismo. Lo que se suspende es un privilegio que tenían los extranjeros que no pagaban IVA a los servicios de hospedaje cuando venían al país, y realmente era un beneficio que los mismos turistas prácticamente ni percibían y que no va a modificar en nada la capacidad de vinculación y de acercamiento, digamos, del turista extranjero. No se graban, como decía, las cuotas de administración de los servicios de propiedad horizontal. Las loterías tradicionales tampoco se graban, solo las que operan por Internet, que actualmente no tributan y generan un trato tributario desigual con las demás. No es exactamente que se cree un nuevo impuesto del IVA a los combustibles, sino que se retiran los beneficios tributarios que tenían con anterioridad, los cuales generan lo que se conoce como un gasto tributario, es decir, hay una disminución de los ingresos del Estado por esas exenciones que se generan. Estas son algunas de las medidas que es importante aclarar y, al contrario, mencionar que se sostienen las medidas progresivas de crear mayores tributos a los sectores bancarios. Al sector financiero se le constituye una sobretasa de impuesto a la renta, y a las personas con mayores ingresos también se les establecen tarifas marginales adicionales mucho más importantes. También es bueno aclarar, por último, que al sector empresarial, en la rama que tiene que ver, digamos, con la impuesto a la renta de personas jurídicas, no se tocó. Estamos procurando que la dinámica de crecimiento económico que se está dando en el país se mantenga, que no se desestimule al sector empresarial, al sector productivo, y que, por el contrario, ese tratamiento diferencial se mantenga con el propósito de continuar la senda de crecimiento económico. Hay algunos otros sectores que también se van a ver tocados, que tienen que ver con la exportación de dividendos, la salida de dividendos en el país de los empresarios. Van a tener un impuesto mayor que pasa del 20 al 30% la exportación de dividendos, y en lo que sí obviamente estamos
claros en la necesidad de colocar una tributación mayor es tanto a el tabaco en todas sus expresiones, tanto vapeadores como tabaco, como todas sus variantes, por un lado, y por otro lado, un mayor impuesto a las bebidas alcohólicas o que utilizan el alcohol o alicorantes, en donde se estableció una metodología de incremento en la medida en que utilicen un mayor grado de alcohol, van a tener un mayor nivel de tributación. Estas medidas generan un nivel de ingresos significativos importantes que están financiando todas las estrategias de gasto social del gobierno. Bueno, con eso queda claro, doctora Angie, que la prensa, lo que llamamos tradicional, pues ha mentido hoy de forma obvia y fehaciente, distorsionando completamente lo que es la ley de financiamiento que se presentó en el día de ayer.